Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami. Estamos entrevistando a nuestro amigo, colega Freddy Silva. Freddy, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Santiago tiene una pregunta para ti. Freddy, ¿somos los hispanos, los residentes americanos de origen latinoamericano, de origen hispano, una reserva estratégica para los Estados Unidos en el medio de este gigantesco desafío de la cultura woke? Lo pregunto porque se pensaba que eran votos más bien demócratas. Sin embargo, la última elección mostró, con la gestión del gobernador DeSantis, un triunfo aplastante del Partido Republicano liderado por DeSantis en Florida, que en verdad, digamos, podría estar mostrando que los latinoamericanos ya conocemos lo que esto hizo en nuestros países y no queremos lo mismo para los Estados Unidos. ¿Cómo ves ese problema? Bueno, yo creo que primero habría que puntualizar, y siempre en honor a la verdad, lo que nosotros esperábamos como conservadores aquí en los Estados Unidos era una gran ola roja, pero esa ola roja solamente se dio en nuestro estado, en el estado de la Florida, y como tú lo dijiste muy bien, precisamente porque muchos de los hispanos que participan dentro de las elecciones, que pueden votar, muchos de ellos saben a lo que te arrastra el socialismo. Pero aquí un punto interesante, Santiago, lo mismo Sergio, y para nuestros amigos de Poder y Dinero. La gente todavía parece la conservadora y la de derecha, que el tema económico es lo más importante, aunque yo sé que para quienes tenemos que llevar la comida a la mesa, tenemos que vestir a nuestros hijos, tenemos que pagar el techo, tenemos que pagar seguros, yo entiendo que eso es primordial, pero se nos está olvidando que en este siglo XXI, y ojo, por lo menos una década, casi dos, digamos, del siglo pasado, estamos librando una batalla cultural que la izquierda la está ganando muy bien, porque se dieron cuenta desde el fallido intento de Ernesto Guevara de la Serna, que quería llevar sus guerrillas por el resto de Latinoamérica, que fue exitoso en Cuba, pero nada más. En el resto de Latinoamérica se dieron cuenta que eso no era factible, pero se dieron cuenta los revolucionarios, los marxistas, los comunistas, que ya las armas y en la calle, no, o sea, por lo menos en las guerrillas ya no les iba a funcionar. Entonces toman la decisión de mejor infiltrarse en las escuelas y primeramente en las universidades. Entonces hay una batalla cultural que se está llevando adelante y que lamentablemente, bueno, para ellos muy bueno, están siendo muy exitosos en esta batalla cultural. ¿Por qué le menciono esto con relación a las elecciones pasadas y lo que podríamos nosotros poner en contexto? Porque también parece que estamos olvidando que hay una batalla cultural que nos obliga a replantearnos también hacer y funcionar como lo estaría haciendo la izquierda, pero llevando la verdad de los conceptos. Volviendo un poco a lo que hablábamos en el anterior bloque, este tema del wokeísmo que está aquí en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte de los países del primer mundo de Occidente, hablo de Europa y de este continente, están siendo infestados de progresismo. Pero esto lo están logrando precisamente porque han logrado entender que una batalla cultural se la va a ganar a través de los medios de comunicación. Hoy la están ganando también a través de las redes sociales. Ya no es solamente el tema económico, sino también el dar una batalla cultural con conocimiento, pero con la verdad. Les decía que si nosotros revisamos un poco la historia, y nos habíamos quedado por allá en el 68, digamos, en cuanto a documentos que vienen desde las Naciones Unidas, podíamos ir entendiendo en la genealogía de lo que hoy es el feminismo, el wokeísmo, la ideología de género, la ideología trans, que vienen preparando ya desde hace varias décadas esto que hoy estamos viviendo como si fuera una cosa de gran asombro, pero que realmente se está trabajando con muchas décadas de anticipación. Ahora, Freddy, perdón, te hago una pregunta, te interrumpo, porque lo que uno comprueba, analizando lo que ocurre en muchos países supuestamente de izquierda, como Cuba, Venezuela, Bolivia, ni hablar lo que pasaba en el bloque soviético, o ahora mismo, ¿no? En muchos países, digamos, que, bueno, alientan esta clase de visiones, es que sus realidades contradicen estos valores. Vale decir, uno ve, por ejemplo, el problema de la segregación racial, el papel de la mujer o la persecución a homosexuales en los países marxistas, ¿no? Fue justamente en Occidente donde estos individuos tenían libertad para organizarse, para vivir sus vidas sin que nadie se metiera en su vida privada. Curiosamente, lo que hay aquí es una reversión de las situaciones donde en países libres aparecen restricciones o, digamos, regulaciones que tergiversan
valores originales, y los países donde se alientan estas cuestiones ocurre en la vida cotidiana exactamente lo contrario, ¿verdad? Bueno, y es que esto, otra vez, quiero plantearlo desde dos puntos. Lo que tú mencionas, por ejemplo, es muy cierto, porque se supone que este es el continente, a excepción de países como Cuba, donde se ha luchado precisamente por estas minorías para darles un espacio, darles un lugar, incluirlos también dentro de las legislaciones. Pero, por ejemplo, hoy tenemos una batalla cultural también llevada adelante de los izquierdistas, que la gente homosexual está llevando en sus poleras la imagen de Ernesto Guevara de la Serna, cuando ha sido el tipo más sanguinario, el más nefasto, ha sido un genocida que ha mandado a fusilar. Es más, dentro de lo que es su diario, él indica cómo él tomó el fusil para fusilar precisamente a muchos de estos grupos allá en Cuba, y además que tiene antecedentes que no solamente van de aquí de este continente, sino incluso desde África. Pero entonces vayamos desde ese punto donde está también llevada adelante la campaña de cultura o de batalla cultural de los izquierdistas, que le están haciendo creer a los más jóvenes que realmente la izquierda es defensora de sus derechos. Y realmente eso no va por ahí. Ahora, del otro punto, yo quisiera que también, además de lo que estamos viendo en la superficie, vayamos un poquito más hacia fondo en cuanto a la investigación. Si revisamos las 8 predicciones que tiene el Foro Económico Mundial, esto es público y está en su página oficial, el último punto, en el 8, dice que Occidente va a ser sometido, o por lo menos va a experimentar, una fuerza sobre sus valores. O sea, los valores occidentales van a ser sometidos. Dentro de eso también, de las 8 predicciones, habla de que la hegemonía económica, o por lo menos el poderío de Estados Unidos, ya no va a ser más antes de llegar al 2030, y que eso va a pasar a otras naciones. Cuando uno hace la investigación y ve cómo está funcionando el Foro Económico Mundial, lo mismo que las Naciones Unidas a favor de China, entonces uno puede ir más o menos entendiendo para dónde van a cambiar estas fuertes corrientes económicas, sobre todo porque son élites económicas las que están manejando hoy el Foro Económico Mundial y los que subvencionan a las Naciones Unidas, lo mismo que la Organización Mundial de la Salud. Uno puede entender hacia dónde más o menos van a dirigir la hegemonía hasta el 2030. Y aquí es donde uno puede entender con mucha más claridad por qué, estando con gobiernos totalitarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, Estados Unidos, con este gobierno socialista de Joe Biden, que está aliado con esa Agenda 2030, con la agenda del Foro Económico Mundial, uno puede entender por qué le están dando paso a este tipo de dictaduras en Latinoamérica. Porque realmente China ya ha venido copando desde años atrás, décadas yo diría, el mismo accionar que antes tenía Estados Unidos para sentar una cierta hegemonía en el continente, ya lo viene haciendo China. No nos olvidemos que además de Irán, Venezuela también ha tenido de un socio comercial y un aliado militar a China cuando Hugo Chávez todavía estaba vivo, y hoy todavía le tienen un gran respaldo desde Venezuela. Incluso hemos venido escuchando, y seguramente esto ustedes en algún momento lo han debido reportar, que Uruguay, el presidente de Uruguay, ya habló al Mercosur indicándoles de que están elaborando un tratado de libre comercio. Y esto para mí, mucha gente ni siquiera lo mencionó o lo mencionaron muy por arribita. A mí me parece esto muy peligroso, porque ya está asentando China esas bases que necesita para ponerse como la nueva hegemonía de como llamaríamos nosotros a Estados Unidos en muchas décadas, la primera potencia, y ese lugar lo va a ir ocupando China. ¿Y por qué China está interesada, por ejemplo, en gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Argentina, con que son gobiernos corruptos? Porque es más fácil hacer negociaciones con ellos, porque primero, como son totalitarios, no necesitan llamar a el pueblo a una votación o a los parlamentarios. Simplemente ellos toman decisiones, y como son gobiernos que se pueden quedar 15, 20 años, vamos a ver que incluso hay otros gobiernos que ya van a pasar esos 20 años, esas 2 décadas de estar en el gobierno, pues ellos mismos pueden establecer convenios, ya sea con el mineral, con los minerales, como lo están haciendo, por ejemplo, en gran parte del norte de Argentina, en Bolivia, en Ecuador, que están con presencia china, allá están con sus empresas, porque ellos van a poder estar explotando nuestra riqueza natural que tanto necesita hoy China para mantener
su hegemonía económica, no hegemonía económica, pero su crecimiento tan constante que tiene, incluso con muchas mentiras que le dicen al mundo. Freddy, todo lo que tú estás aquí analizando con tanta precisión, con tanta claridad, apunta a algo muy importante y es la ausencia de un liderazgo contundente, firme, de valores y también, obviamente, de incentivos por parte de los Estados Unidos. Absolutamente. El vacío que ha dejado este país en la región está siendo ocupado por China, fue ocupado también por Rusia, por Irán, y esto creo que es algo que nos preocupa a todos. Estamos súper agradecidos por tu colaboración, es un placer tenerte aquí, esta es tu casa. Cuando quieras tenemos naturalmente los micrófonos abiertos para ti. Muchísimas gracias, Freddy. Se trata solamente de quedarse un ratito más en el micrófono. Al contrario, Santiago, Sergio, amigos de Poder y Dinero, me siento muy privilegiado de haber sido parte del programa. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Volvemos de esta muy breve pausa, no se vayan.